Mientras Rusia intenta avanzar más en Zaporilla, acaba de encontrarse con algo que nunca esperó. No eran soldados ucranianos, ni siquiera drones. Los colombianos estaban esperando. Mercenarios expertos que perfeccionaron sus habilidades en las selvas de su país están en Ucrania. Y acaban de hacer algo increíble. Los rusos empezaron a morir. Se liberó una posición. Pero la verdadera historia aquí no es solo lo que pasó en Zaporilla. Es lo que pasa en Colombia. Hay razones interesantes por las que tantos soldados de este país están yendo a Ucrania. En este video aprenderás sobre ellos, pero primero, vamos a Stepnogorsk. En julio, los paracaidistas rusos empezaron a infiltrarse lentamente en este pequeño asentamiento. Tras haber sido expulsados antes por un golpe de liberación, esos soldados rusos intentaban desesperados mantener cualquier territorio para que sus camaradas informaran a Putin que Stepanakert estaba nuevamente bajo control. Los paracaidistas estaban lejos de controlar la aldea, pero los infiltrados son peligrosos. Este grupo empezó a establecer posiciones en edificios quemados y escondites, lo que les permitía atacar a las fuerzas ucranianas y preparar emboscadas. No se podía permitir que los infiltrados siguieran, no solo por el daño que podían causar, sino porque Stepnogorsk es más importante de lo que parece. Este no es cualquier pueblo. Stepnogorsk ofrece acceso a la autopista E105 y con ella una posible ruta más profunda hacia Zaporilla. Si Rusia logra tomar el control de este pueblo, podría usarlo como un centro logístico y una base de lanzamiento para asaltos a través del río Dnieper y con el tiempo a la propia Zaporilla. Los infiltrados de Putin tenían un propósito claro. Ucrania necesitaba eliminarlos. Tras analizar las opciones, Ucrania eligió al Grupo Táctico Revanche para la operación. Esta unidad de inteligencia de defensa de Ucrania opera desde el inicio de la guerra y se estima que tiene el tamaño de un regimiento, es decir, entre 501 y 1500 miembros. Lo especial de Revanche es quiénes son sus miembros. Los soldados ucranianos no están en este grupo táctico. Los miembros provienen de varios lugares para unirse a una unidad internacional. El Grupo Táctico Revanche ya dejó su huella en la guerra. Desde el inicio de la invasión rusa, el grupo fue desplegado en Kiev y tuvo un papel clave para frenar el avance ruso en la batalla de Hostomel. Más tarde, el grupo liberó Rudinska en el Oblast de Kiev. También ha visto acción en Yarkov y Chasiv Yar, además de combatir cerca del cinturón de fortalezas de Donetsk. Estos soldados son experimentados, talentosos y capaces de enfrentar a los infiltrados rusos. Ahora, soldados colombianos del Grupo Táctico Revanche están en Zaporilla. ¿Acaban de destrozar a los infiltrados rusos en Stepnogorsk? Una publicación del grupo en Telegram del 28 de julio lo revela todo. Tras reconocer que infiltrados rusos habían logrado penetrar en Stepnogorsk, el Grupo Táctico Revanche se tomó su tiempo. Los infiltrados no avanzaban. Su misión era encontrar un lugar donde esconderse y luego esperar a que llegaran los suministros y refuerzos. Ambos tardarían mucho en llegar, así que Revanche aprovechó para hacer un reconocimiento exhaustivo, ubicando las posiciones rusas gracias a cada error de los ocupantes. Cuando Revanche ubicó a los rusos, lanzaron drones FPV que chocaron repetidamente contra la posición enemiga, dejando claro a los paracaidistas que habían sido descubiertos. Esos paracaidistas, ya en apuros, debieron confundirse al oír español en combate. Tras los ataques con drones, Revanche lanzó un asalto terrestre liderado por soldados colombianos. Previo al asalto, las tropas rusas recibieron la opción de rendirse o morir en combate. Los paracaidistas no respondieron. Los soldados colombianos en Ucrania lanzaron granadas a los búnkeres y trincheras donde se escondían los soldados rusos. La cámara captó las secuelas de una batalla. Los combatientes extranjeros de Ucrania entran a un edificio revisando los alrededores en busca de indicios de paracaidistas. Un soldado ruso murió en combate y otro fue capturado. La operación fue precisa y con efectos letales. También resultó ser informativa. Vemos en las imágenes que el soldado capturado ya está herido. Llevando una venda en la cabeza, ese soldado está tratando de esconderse en lo que mejor se puede describir como una choza subterránea. Cuando lo encuentran, tiene las manos levantadas. Lo primero que dice es: «Me siento realmente terrible. ¿Tienen agua o algo para beber?». Eso muestra por lo que Putin hace pasar a sus soldados. Se han contado historias sobre la escasez de suministros y agua para los infiltrados antes. En mayo de 2025, los soldados rusos en Jersón fueron vistos bebiendo de charcos tras el colapso total de sus líneas de suministro, arriesgándose a consumir agua sucia para no morir de deshidratación. Vemos a un soldado herido en Stepanakert suplicando agua a sus captores. El paracaidista recibe agua, un cigarro y luego queda bajo custodia de fuerzas conjuntas de Colombia y Ucrania. También hay imágenes del interrogatorio posterior.
El paracaidista capturado revela todo sobre quién es, y al hacerlo, expone lo que Putin y sus compinches realmente buscan en un soldado. De niño, él y su hermano fueron al orfanato después de que su madre perdió el control por no poder controlarlos. Ese hermano también está en el ejército, luchando en la dirección de Kursk, revela el soldado capturado. El soldado contó que, antes de ir al orfanato, su padre le permitió beber vodka desde pequeño. Papá fue a prisión por agredir y casi matar a un vecino. El soldado dejó la escuela tras 7 años, sin graduarse. En su primera misión fue capturado en Stepnogorsk. Al hablar de Putin, revela cómo es en realidad ser ruso. ¿Para qué sirve votar de todos modos? Putin siempre va a ganar. Putin y sus aliados buscan soldados con poca educación y de familias rotas, desesperados por dinero. Los reclutadores rusos explotan cualquier oportunidad de inmediato. Y todo esto se supo porque Ucrania desplegó un contingente letal de soldados colombianos en Stepnogorsk. Eso nos lleva a la segunda gran historia aquí. O deberíamos decir, la gran pregunta: ¿qué demonios hacen soldados colombianos luchando en el infierno de las líneas del frente ucranianas? Las respuestas son muchas, y pronto descubrirás que no se trata de un puñado de combatientes colombianos entrando al país. Hay miles. Antes de profundizar, recuerda que ves el programa militar. Si obtienes información de nuestro canal, suscríbete y activa notificaciones para ver más contenido. Colombia es más importante para Ucrania de lo que imaginas. Aunque ambos países no son aliados ni Colombia apoya activamente a Ucrania contra Rusia, soldados de ese país llegan a Ucrania para pelear junto a quienes sienten hermandad. Los datos lo demuestran. El periódico de Bogotá informó en febrero que los colombianos son ahora el mayor grupo extranjero de soldados en Ucrania, especialmente en el Grupo Táctico Revanche y otras unidades del frente. El medio reporta que hasta 2.000 colombianos sirven actualmente en las filas de Ucrania y que hasta 7.000 han servido en total desde que Putin lanzó su invasión. Los colombianos son cerca de una cuarta parte de los soldados extranjeros reclutados por Ucrania, según el medio. Los soldados de esta nación también están listos para morir por Ucrania. El Atlantic Council informa que se estima que entre 300 y 550 soldados colombianos han perecido en las líneas del frente luchando por la liberación de Ucrania. La gran pregunta es ¿por qué? No se trata solo de dinero, aunque el dinero sí ayuda. France 24 habló con un soldado llamado Dairo, quien dejó el ejército de Colombia después de 8 años de servicio. Dairo dice que el pago por su trabajo en casa es bajo. En cuanto a Ucrania, la brigada cubre boletos de avión, alojamiento en Bogotá y gestiona el papeleo para viajar legalmente, dice. Agrega: cuando escuché esto, aproveché la oportunidad, era lo que esperaba. El pago para un soldado colombiano no es gran cosa. Los oficiales de nivel medio ganan unos $1.000 mensuales en servicio activo. Un soldado raso recibe mucho menos, solo $400 al mes. Las pensiones militares en Colombia tampoco son suficientes para mantener a los exsoldados. El salario suele reducirse a la mitad y los pocos programas que tiene Colombia para ayudar a sus soldados a volver a la vida civil no cumplen su objetivo. La mayoría intenta reorientar a los exsoldados hacia trabajos de seguridad privada, pero ese sector ya está saturado. Las vacantes de empleo son escasas y muchos exsoldados compiten por ellas. Compara esto con lo que ofrece Ucrania. Más allá de todos los beneficios iniciales que menciona Dayera, quienes se inscriben para luchar en Ucrania reciben pago desde el momento en que comienzan el entrenamiento. Ese pago era de aproximadamente $490. $490 por un entrenamiento que puede durar hasta 6 semanas. Eso ya equivale a un salario de tiempo completo para un soldado colombiano, pero es solo el inicio. Los soldados en operaciones de combate en Ucrania ganan entre $3.000 y $5.000 al mes, muy por encima del salario promedio de un oficial medio en el ejército colombiano. Ucrania ofrece bonos de alistamiento, a veces de hasta $25.000, así como un beneficio por fallecimiento de $350.000 entregado a las familias cuando un soldado muere en combate. En junio, Ucrania también implementó un sistema de pago por combate para sus fuerzas en el frente. Ahora, los soldados que participan en operaciones de combate activas pueden ganar más de $10.000 al mes, informa Business Insider. No solo es casi 30 veces el salario promedio en Ucrania, sino que también es un nivel de pago mucho más alto de lo que un soldado colombiano podría esperar recibir de su propio país. El dinero es atractivo, pero hay más que eso. Para muchos colombianos que luchan en Ucrania, el propósito es tan importante como el dinero. Dairo lo deja muy claro cuando habla con France 24. Lo hacemos por vocación de servicio, le dice al medio. Además, es una causa noble ir y luchar bajo una bandera que no es la nuestra, sino la de un pueblo que está siendo atacado. Es como si un vecino irrumpiera en mi casa.
Ese sentimiento no es raro entre miles de colombianos que van a Ucrania, y da una idea de cómo se sienten estos soldados en su país. Perdidos, carentes de una causa y abandonados. Colombia necesitó a sus soldados por mucho tiempo, pero tras el acuerdo de paz de 2016 muchos en servicio activo sintieron que sus habilidades eran subutilizadas y estaban mal pagados. Soldados colombianos han comenzado a luchar en otros países como Ucrania, Yemen y Sudán, pues sienten que han pasado toda una vida desarrollando habilidades que su propio país no aprovecha. También está el problema de la reintegración que mencionamos antes. Un soldado colombiano con hasta 20 años de experiencia en operaciones de contrainsurgencia en su propio país será descartado por su gobierno al retirarse en sus 30 o 40 años. La economía civil solo les da lugar en el saturado sector de seguridad privada. Ese sector representa más del 1% de todo el Producto Interno Bruto de Colombia y emplea a cientos de miles de personas. Pero ese es precisamente el punto. Aunque la seguridad privada en Colombia es grande, el sector está saturado y hay pocos empleos. Además, los programas de reintegración no ayudan bien a los exsoldados a encontrar trabajo. Colombia no está satisfecha con la situación. Se han implementado una serie de marcos legales en un intento de evitar que los exsoldados colombianos se conviertan en mercenarios para Ucrania o para cualquier otro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, incluso ha afirmado que los soldados ucranianos tratan a los colombianos como una raza inferior y los despliegan como carne de cañón. No hay pruebas reales de esto. Según las cifras, demuestran que no más de 1/14 parte de las tropas colombianas que han entrado en Ucrania muere en combate. Además, Putin ha dicho que Petro podría ser un socio prometedor. Esto indica que el presidente de Colombia podría tener motivos distintos a la seguridad y bienestar de sus soldados. Colombia busca evitar que sus soldados vayan a Ucrania. En diciembre de 2025, la Cámara de Representantes votó para ratificar la Convención de la ONU contra los mercenarios. Esa convención existe desde 1989, por lo que es raro que Colombia apenas considere esto un problema. No obstante, la ley no impide que Ucrania reclute. Atlantic Council indica que quienes luchan en la Legión Internacional de Ucrania o en unidades regulares de asalto no son considerados mercenarios según esta convención. Al final, parece que Petro no entiende. En Colombia, miles de soldados sienten que no se respetan sus habilidades, no reciben la compensación que merecen y su país no logra reintegrarlos tras su servicio. Así, estos soldados encuentran propósito luchando por Ucrania. Ucrania ha facilitado la llegada de colombianos a sus fuerzas armadas. Destaca que los primeros soldados de América Latina que se unieron a Ucrania lo hicieron voluntariamente. Según France 24, solo después de que un soldado mitad argentino y mitad ucraniano, llamado Nazar, impulsó un plan para atraer más personas, Ucrania empezó a reclutar activamente en el continente. Ucrania argumentará que lo único que hace es ofrecer la oportunidad. Depende de los propios soldados tomar la decisión. Esto nos remite al asalto que soldados colombianos realizaron en Stepnogorsk junto a sus colegas ucranianos. El asalto fue exitoso. Hubo una captura, se obtuvo información y los infiltrados rusos fueron expulsados del pueblo. Para Ucrania, esto es una gran victoria porque Rusia está más lejos de atacar los objetivos de Zaporilla. Sin embargo, Stepnogorsk aún no está a salvo. Este pueblo sufrió combates gran parte de la guerra en Ucrania, y Rusia llegó a ocupar Stepnogorsk casi por completo. En mayo de 2026, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una brillante operación que liberó Stepnogorsk de los ocupantes rusos, haciendo retroceder a las fuerzas rusas con varios asaltos, estabilizando la situación en el pueblo por un tiempo. Las posiciones rusas colapsaron cuando Ucrania realizó una operación de búsqueda y destrucción con reconocimiento aéreo y fuego de precisión para inmovilizar a los soldados rusos, tras revisar los edificios para eliminar o capturar soldados restantes. Fue similar a lo que hicieron los soldados colombianos en Ucrania en julio, pero a mayor escala. No se sabe si Ucrania usó a sus miembros colombianos en esta fase. Aún así, Putin no ha renunciado a Stepnogorsk. No puede hacerlo. La aldea es clave en sus planes para el resto de Zaporilla. A fines de mayo, el coronel Vladislav Voloshin, vocero de las Fuerzas de Defensa del sur de Ucrania, Putin envió a la 7ª División de Asalto Aéreo en dirección a Stepanakert con órdenes específicas de tomar la aldea antes de fin de junio. Es posible que soldados de esta división fueran capturados o muertos por tropas colombianas de Ucrania en julio. Tomar Stepanakert en junio claramente no ocurrió. Solo otra fecha límite insana e irreal creada por Putin que ya debería saber que nunca se iba a cumplir. Sobre lo que ocurre en Stepanakert, vimos que Rusia intenta introducir infiltrados en el pueblo a escondidas. Ucrania observa y espera oportunidades para eliminar a esos infiltrados.
Y en este momento, no es Rusia la que está avanzando en Zaporilla, es Ucrania. Eso según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW. En su evaluación de la campaña ofensiva rusa del 29 de julio, el ISW informó que las fuerzas ucranianas avanzaron previamente en el oeste del Oblast de Zaporilla. Imágenes de archivo geolocalizadas publicadas el 20 de julio y fechadas en junio de 2026 muestran a las fuerzas ucranianas despejando edificios ocupados por rusos en el noreste de Stepnogorsk, al oeste de Orihiv. Esto muestra que las fuerzas ucranianas ya avanzaron en la zona. Parece que las fuerzas de Putin no han avanzado en capturar Stepanakert desde que Ucrania expulsó a la mayoría de esos soldados en mayo. Ahora los secuaces de Putin enfrentan un problema mayor. Soldados colombianos bien entrenados y letales combaten junto a las fuerzas ucranianas para mantener despejada la aldea. Soldados rusos mueren a manos de un enemigo inesperado. Probablemente cientos o miles de soldados colombianos más llegarán pronto a Ucrania. Ya les dimos algo de perspectiva sobre la situación en Stepanakert. Pero ¿qué pasa si quieres saber cómo Ucrania liberó el pueblo? Si es tu caso, tenemos lo que necesitas. Informamos sobre la liberación de Stepanakert cuando ocurrió y explicamos por qué fue tan importante y mostramos material dramático del campo de batalla para comprender el papel de ese asentamiento en la lucha por Zaporilla. Mira el video después de que termines aquí, pero antes de irte, esperamos que hayas disfrutado este video. Si fue así, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para ser de los primeros en ver los videos diarios que publicamos aquí en el programa militar. Y gracias por vernos.